Y bueno, la ley lo que nos trajo fue la definición de lo que era violencia, ¿sí? Porque también ese es otro punto más que importante. En el artículo 4 de la ley 26.485 nos dice que en principio la violencia contra las mujeres es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, y basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Y quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. O sea, aquí lo que nos da la ley es una definición amplia de no solamente de la violencia en sí, sino que esta puede ser algo como, por ejemplo, lo vemos en el resultado de la encuesta, algo visible como la económica, o sea, el no poder tener el manejo del dinero, que es un 27,9%, o algo tan grave como la psicológica o la emocional, que es este famoso iceberg que muchas veces se utiliza, en donde lleva a consecuencias terribles. La violencia psicológica, que es en el 74,4% lo han sufrido las compañeras, y la emocional, el 64,8%, es la que lleva inclusive también en el ámbito laboral a cosas tan graves como el suicidio, ¿sí? La depresión, el suicidio, la desvalorización de la propia persona. Y después, bueno, también vemos que la violencia, digamos, cuando hablamos del iceberg, ¿no es cierto?, lo que conlleva a seguir aumentando en los niveles de violencia que terminan en una violencia física, el 40,1%, y una violencia sexual, el 40,4%, que somos las víctimas, perdón, que son lo que nos han comentado las compañeras que han respondido a la encuesta. Otro tema que también hacíamos mención en la diapositiva anterior: ¿en qué ámbito ocurrió el hecho violento? Bueno, de las respuestas que obtuvimos, vemos que en el familiar y en el laboral es donde se acumula el mayor porcentaje de casos. El 66,9% nos dice que la violencia ocurrió en el ámbito familiar, y el 36% nos dijo que ocurrió en el ámbito laboral. Luego también tenemos en el grupo de amigos el 11,9%, en el educativo el 10,8%, en la calle, esto que también no logramos la sanción de la violencia eh, callejera, o sea, de lo que mal llamado piropo, ¿no es cierto? Fue el 24,7%, en reunión, en alguna reunión el 16,9%, en la militancia, que esta es otra violencia que luego se sancionó, que es la violencia política, el 11,9%, y el otro 17,4%. Le dejo la posta a la compañera. Nancy. Hola, No encuentro. Ahí está. ¿Me escucha? Sí, hola. Sí, se te escucha. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Me dio miedo en un momento. ¿Cómo les va a todos? Muchas gracias, compañeras, compañeros, compañeros, por estar acá. Gracias, Patri. Mi nombre es Nancy Vargas, y bueno, les voy a comentar un poco la próxima pregunta, que es la número 5 de nuestra encuesta. La primera parte de la pregunta, bueno, una de las preguntas es: ¿quién te violentó?, arrojando un 24,4% de mujeres, un 96,2% de varones y un 2% de otros, lo cual nos lleva a ver que la violencia se ejercía en forma mayoritaria por el varón. Por eso es que hacen que este porcentaje sea mayor, poder amplia y visibilizarlo. La otra pregunta tiene que ver con la relación que tenía con vos esa persona que ejercía violencia. Con respuestas mayoritarias, en las opciones de pareja,
en un 38%, expareja en un 33,7%, jefe, profesor, un 34,6% y un familiar, 27,6%, ¿no? Había más opciones, pero bueno, estas fueron las mayoritarias. Una de las cuestiones que me quedan para señalar cuando veo estos resultados es que la violencia se da en circuitos de cercanía, y esencialmente cuando existe un vínculo con la persona que ejerce violencia. Entonces resulta que los violentos son personas que elegimos en algún momento para formar una familia, para enamorarnos, pueden ser nuestros padres, nuestros amigos, hermanos, colegas. Y me pregunto lo que probablemente muchos nos preguntamos, y lo que se viene dando desde hace mucho tiempo en este movimiento que es el feminismo, que decimos, ¿por qué existen tantas historias de mujeres maltratadas y ningún violento en nuestros círculos de confianza? No nos dan las cuentas. ¿Qué es lo que está pasando, no? Y bueno, esto también me lleva a pensar algo que leí en el Instagram de una compañera, Cristina Loaiza Estrada, que es @LoaizaEstrada su Instagram, les recomiendo que la sigan. Ella es escritora, artista, psicóloga, feminista y activista, en donde durante el contexto de la pandemia decía, que por favor no le digamos pandemia a la violencia ejercida contra las mujeres, porque siempre se decía la violencia es pandemia. Y ella decía, por favor, no hagamos eso. Y lo explica en su Instagram, que la violencia no es una pandemia, porque le da a los violentos un estatus de enfermos y produce un efecto profundamente desmovilizante y despolitizante. Y bueno, entonces también me siento, siento que eso tiene mucho que ver para que podamos reflexionar. Porque ¿cuántas veces vemos en los tituladores y violentos como el enfermo? Sin embargo, ellos habitan la sociedad sin dar un menor indicio de enfermedad. Suelen ser trabajadores ejemplares, padres devotos, hasta pueden ser nuestros mejores amigos, pero resulta que es un violento también. Entonces, nos invito a cuestionarnos un poco los conceptos que organizan la imagen del violento en nuestra casa. Nos invito a dar un mayor crédito a las palabras de mujeres que han sido violentadas, porque por eso, de otra amiga, vamos a tener que empezar a creer más en las palabras de las compañeras que nos cuentan un relato de violencia. Nos invito a repensar todos esos vínculos que nosotres tenemos, que construimos sin darnos cuenta que algunos de ellos nos oprimen. ¿Cuántas veces naturalizamos vínculos en los que hacemos cosas que no nos gustan? Porque quizás fuimos educadas para eso. Y también nos invito a la lucha y a participar de encuestas que arrojen mayor información, mayor luz sobre estas problemáticas, porque se tiene que caer. Y qué bueno que participemos en encuestas de este tipo para poder visibilizar esta problemática. Así que gracias por estar acá. Marisa, ponemos la próxima diapo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, agradecerles la participación y bueno, continuar con la siguiente pregunta que tiene referencia a lo que recién nos explicaba y nos contaba Natu en la diapo anterior. Dentro de todas esas violencias que habían sufrido las compañeras que respondieron esta encuesta, el 78,2% no pudo denunciar y el 21,8% sí. Después, bueno, la otra pregunta que hicimos en base a eso fue ¿por qué no denunció? Y las causas fueron por miedo
el 20,1%, por no estar preparadas el 78%, por sentirse sola, por no estar preparadas el 22,7%, perdón, por sentirse sola el 13,4%, por no saber cómo hacerlo el 17,4%, otras el 29,7%, y bueno, y lo que no aplicaba porque eran en total 512 respuestas. Muchas veces vemos que ante las agresiones el miedo es lo que paraliza a todas las personas. Entonces, bueno, la idea de estas charlas y estas capacitaciones es el acompañar, el contener y el sostener a la persona que está siendo violentada, y que desnaturalicemos el tema de que es normal que te griten en un lugar de trabajo, que es normal que el esposo la mande a hacer algo. O sea, el desnaturalizar la violencia creo que es lo mejor que estamos haciendo. El movimiento de mujeres ha demostrado que nos hemos reunido y hemos luchado por distintos objetivos. Muchos se han conseguido, muchos seguimos luchando. Y bueno, lo importante es la contención y crear los espacios como para tratar de solucionar y acompañar en todas estas situaciones de violencia. La siguiente. Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a Charlas Compañeras a participar. Porque la verdad que este tipo de actividades nos hace comprender muchas situaciones para poder seguir, identificar también, para poder seguir avanzando y, bueno, y capacitando. Entonces, en esta diapositiva vemos que en el caso de haber sufrido violencia, en alguna institución, ¿sabías cuáles eran los pasos a seguir? Y las respuestas fueron un 22,4% sí, un 45,3% no, y 32,3% no aplican. La siguiente, ¿sabías si esas instituciones tienen protocolos? 17,4% sí, 48% no, 34,6% no aplica. La siguiente, ¿te sirvieron? 68,9% no aplica, 23,8% no. Particularmente, creo que algunas cosas fueron que se fue trabajando, yo diría que desde el sindicalismo y muchas compañeras, digamos, la actividad, yo creo que para ver un lado positivo, se armaron protocolos en lugares de trabajo, han habido publicidad, las compañeras comenzaron a comentar y a hablar sobre este tema, si bien las cifras dicen que no, creo que de muy de a poco se va por lo menos se preguntan, ¿sí? Se preguntan qué es lo que sucede con esto. Y en el transcurso de los tiempos, el sindicalismo puso en foco este tipo de situaciones. Yo diría en las instituciones, en el plano laboral. Se han abierto oficinas, al menos en instituciones del Estado, donde uno puede radicar su denuncia, más allá del miedo, como decía la placa anterior, de todo lo que puede surgir. Pero muy de a poquito las compañeras se van animando, y compañeros que pueden llegar a sufrir esta situación. Las cifras obviamente se muestran negativas, pero por eso creemos que este tipo de capacitaciones y todo lo que van trabajando sobre violencia, debería ser a corto plazo, pero se va a ir viendo y tiene que ir volcándose los porcentajes. Así que eso es lo que más o menos se quiere desde este tipo de actividad, que
evitar y volcar y hacer que estos números cambien.